lo- ¿Será que mi historia cuenta? Pues sí, cada niño cuenta, cada historia importa. Bienvenidos a Voces que Abrazan la Niñez, un espacio para proteger, orientar y transformar la infancia desde el amor y la conciencia. Muy buen día, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces que Abrazan la Niñez. Estamos en nuestra segunda temporada. Soy Jennifer Vega, coordinadora del programa de licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Adventista en Colombia, y hoy tengo el gusto de conducir este espacio. Me encuentro con Sandra Chapid, que quiero darle la bienvenida a este programa. Muchas gracias, Jennifer. Es un gusto poder saludarlos, saludar a la audiencia. Sí, yo soy Sandra Chapid y estoy feliz de poder estar aquí a acompañarlos en este espacio tan valioso y tan lindo. Esperamos que podamos contribuir con algún aporte en esta fecha. Así es, Sandra, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Sandra es egresada de nuestro programa de educación infantil en la UNAC. Y Sandra, cuéntanos en qué estás trabajando. Jennifer, yo soy docente de educación preescolar hace 19 años. Hace 15 estoy trabajando con el gobierno, con poblaciones en condición de vulnerabilidad. Sí, maestra de preescolar. Gracias Sandrita por acompañarnos nuevamente. Y hoy estamos aquí para hablar de una etapa. En esta temporada estamos hablando del desarrollo infantil de los niños. Vamos a hablar de los niños de 0 a 5 años, pero en esta etapa especial estamos hablando de 1 a 3 años. Y vamos a hablar de un tema que nos llama mucho la atención como profes, pero sobre todo creo que como mamás, como papás. Y es cuando empiezan esas rabietas, lo que llamamos berrinches, ¿cierto? Que viene el llanto explosivo, el grito de los niños. Vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo lo podemos abordar, Sandrita? ¿Estamos listas para empezar? Sí, estamos listas para empezar. Empecemos. Este es un tema... lo llaman de muchas maneras, ¿no? Los llaman que la edad de la rebeldía, que la primera adolescencia, que sí, que la etapa de las rabietas, pero pues no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Ajá. Ya lo vamos a ir abordando. Así es, he escuchado también los terribles 2, ¿no? Ah, sí. Porque empieza esa etapa de donde vemos la voluntad del niño y empiezan a salir como la batalla de voluntades entre los niños y los padres o sus cuidadores, y muchas familias viven esa etapa como un conflicto, ¿sí? Por querer mostrar autoridad, digámoslo así, y entonces pues a veces estallan más. Vamos a hablar entonces de este tema muy importante. Si son papás, mamás que nos están escuchando, si no son padres también es muy importante, porque aquí repetimos varias veces, todos estamos alrededor de la infancia, ¿cierto? Tenemos primitos, sobrinos, los niños en la iglesia, los niños en la comunidad, así que vamos a tener eso en cuenta porque estamos rodeados de niños, estamos rodeando a los niños y estamos abrazando esa niñez, entonces vamos a tener eso en cuenta. ¿Por qué insistimos, Sandra, desde la educación infantil, que esta etapa es importante y que es un hito del desarrollo? Bueno, esta etapa es muy importante, es de las... Bueno, realmente toda la etapa hasta los 7 años es la base de lo que seremos en la vida, ¿no? Digamos que de alguna manera ensayamos cuando somos niños a lo que vamos a hacer como cuando seamos grandes. Entonces es la base, es como la base, como el cimiento de la casa. Entonces es muy importante hacer esos cimientos bien sólidos y bien hechos. Ahorita que estabas hablando, Jenny, recordé que también le dicen que la etapa de los malcriados. Y la gente pues que mira externamente dice, qué chinito tan malcriado, cuando ven esos berrinches o esos episodios, ¿cierto? Pero
Cuando ya tenemos la oportunidad de pronto de aprender, de asesorarnos, de leer un poquito, de escuchar programas tan valiosos como estos, empezamos a reconocer y a verlo de una manera pues diferente. Y ya las cosas son como uno las ve, ¿sí? También es como esos rótulos que se les ha puesto es porque a veces desconocemos. Pero cuando ya vamos aprendiendo, vamos conociendo un poquito acerca del tema, ya nos damos cuenta que no es tan terrible como parece. Y que si lo conocemos bien, ya nos damos cuenta que es cuestión de la visión que se tenga del tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta etapa que estamos descubriendo, los chicos están descubriendo cómo empezar a ser un poquito independientes, un poquito autónomos. Y ellos quieren decir, yo puedo hacer esto, yo solo lo voy a lograr, pero tienen dos situaciones que se les presentan. Una, que una partecita de su cerebro, que es como esta del control, de la regulación, todavía no está desarrolladita. Y todavía no saben ni qué es lo que están sintiendo, no saben ni poner nombre a sus emociones, además. Pero por otro lado, tienen otra situación que es sumamente valiosa y nos pasa casi que toda la vida, y es el lenguaje. Como ellos todavía no tienen su lenguaje muy claro, no tienen suficiente vocabulario, sienten muchas cosas, pero no saben ponerle nombre, no saben cómo se llama y no saben expresarlas. Entonces, ese tema del vocabulario es tan importante. A veces a nosotros como adultos nos pasa que cuando no sabemos expresar lo que queremos, no podemos hacernos entender de lo que queremos, pues tendemos como adultos también a frustrarnos. Pues eso es las primeras veces que nos pasa en la vida, en esa etapa. Entonces, como no pueden expresar eso, como no tienen ese lenguaje, ese vocabulario para expresar lo que estoy sintiendo, ni siquiera sé cómo se llama, por eso es que empiezan a presentarse como esas frustraciones, ¿sí? Y también con lo que hablamos, lo físico, si el cerebro pues no está desarrolladito todavía para lograr esa habilidad, pues peor, pues no tengo la habilidad para hacerlo. Entonces eso es lo que ocurre, ¿sí? Cuando comprendemos eso, pues nos damos cuenta que no es como tan de berrinche, como tal de malcriado como parece, ¿no? Y eso es súper importante lo que estás mencionando, porque como adultos tendemos a, digamos, tener una mirada como desde el juzgamiento, ¿cierto? Como que, es que este niño se me está saliendo de las manos y tan chiquito, he escuchado esa frase, ¿no? Tan pequeñito y ya me está retando. Y es muy importante eso que mencionas, porque realmente no es una intención del niño, no es una manipulación, no es una desobediencia, sino que es un cerebro todavía inmaduro, un sistema nervioso todavía inmaduro que, como tú mencionabas, no sabe cómo expresar esa emoción que lo está desbordando, ¿cierto? A veces ni siquiera nosotros los adultos tenemos esas herramientas para poderlo expresar de una manera asertiva, de una manera adecuada. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva que tú mencionas de un niño que está en proceso de maduración, que su cerebro está en proceso de maduración, pues vamos a adquirir un rol mucho más acertado, porque vamos a estar en un rol de acompañamiento a esa infancia y no de juzgar o de tratar de cambiar acciones que vienen en su desarrollo natural, ¿no? A esa edad estamos hablando entre 1 y 3 años, 2 años, los terribles 2 que escuchamos. No es porque el niño, entonces, vuelvo y repito, quiera manipular, quiera hacernos cambiar de parecer con esa acción que está teniendo, sino que es la herramienta que tiene, y que muchas veces como adultos, en vez de ayudarles a formar, se la reforzamos. Sí, es así, porque, por ejemplo, algo muy importante en esta etapa inicial de la vida es que aprendemos mucho por imitación. Entonces, en alguna ocasión me ocurrió algo en el colegio donde trabajo. Estábamos en la hora del descanso y me sorprendió mucho ver que un grupo de niñas jugaban a ser la profe Sandra. Y era tan impresionante porque ellas eran todo lo que las palabras que yo usaba textualmente, los coritos que yo les cantaba, la manera como los introducía, como los saludaba, hacía mis gestos, mis ademanes. Yo soy de mucha mueca, de mucho gesto, mucho ademán, muy un poco expresiva a veces.
y más cuando estoy sola con ellos, y ellos así ellas copiaban igualitico mis gestos, mis manías. Eso a mí me impactó muchísimo. Pero entonces, ¿por qué les cuento? Porque ellos aprenden mucho por el ejemplo, empiezan imitando. Entonces, y sobre todo si algo lo admiran, si algo les parece novedoso, diferente, si algo no saben cómo hacerlo, miran cómo lo hace el otro. Aprenden de sus pares, de sus amiguitos, de cómo lo hacen los demás, pero también aprenden de los que están alrededor de ellos, en su contexto primero, ¿no? Que es su casa, su hogar, su familia y todo lo que está en el colegio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el adulto le cuesta tomar aire, respirar, regularse un poco, sino que de una vez impulsivamente estalla con el grito, con el desborde de emociones, entonces eso es lo que va a aprender. Entonces Exacto. eso es lo que él va a ir repitiendo y seguramente toda la vida, y después a veces nos pasa como adultos que yo, por ejemplo, no me gustaba algo de mi mami, como lo hacía, y luego me sorprendo yo como mamá haciendo lo mismo que ella hacía, y yo, Sí. oh no, ¿qué estoy haciendo? Entonces es como que es tan real esto de la imitación y de que aprendemos por lo que vemos y por lo que oímos, que tenemos que cuidar mucho, ser como un poco más conscientes. Y si bien, como hablábamos ahorita antes de todos los días no estamos como en ese, como ay, con la paciencia, como felices, como Con la como calma. en primavera, como en primavera. Entonces, sí, ya con la conciencia, ¿cierto? Entonces uno se anticipa, entonces anticiparse un poquito a lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces ya sabemos que en los 2 años que viene esa etapa, que no sé qué, entonces irnos mentalizando, ¿cierto? Imaginando, hacer un cuadro mental imaginario. Bueno, si mi hijo me llegara a hacer un berrinche, ¿yo qué haría? O si mi alumno me llegara a hacer un berrinche delante del coordinador, del rector, ¿yo qué haría? ¿Cómo lo manejaría? Entonces anticiparme un poco, ¿no? Eso ayuda un poco para conocer el momento, ya tengo como más o menos ensayadito lo que voy a hacer. Cuando estamos aprendiendo funciona mucho. Y ya cuando sea el momento, tomar aire, respirar. Siempre la respiración ayuda tanto, oxigena el cerebro de una manera tan maravillosa. A mí me funciona mucho. Vean que yo hablo rapidito, yo soy un poquito aceleradita porque yo soy sanguínea. Entonces yo soy un poquito así como apresuradita, como rápida. Entonces a mí me funciona mucho tomar aire, respiro. A veces mis compañeras me miran cómo lo manejo y yo es que respiro y ya, ahora sí me dispongo. Y pienso en algo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, que soy adventista, soy cristiana y represento en un lugar, en un contexto que no es adventista, y represento como esa parte espiritual, ¿cierto? Todo eso. Entonces, pienso mucho, el testimonio, Sandra, el testimonio. Sí, Entonces, también me ayuda eso un poco. y eso ayuda muchísimo en procesos de crianza, en procesos de formación de niños. Cuando uno piensa eso, es que yo soy el ejemplo del niño en este momento y está aprendiendo lo que va a ver, porque no va a aprender lo que yo le voy a decir. No, casi no. Eso no se queda. Es más, Jennifer, en el momento justo de la pataleta, tengamos presente que todo lo que digamos lo van a olvidar. Es más, no lo van a escuchar. No. No lo van a escuchar, literal. Y está comprobado. Si tú te pones a leer y a investigar, vas a encontrar lo mismo. Sí. Literal. Todo lo que tú digas en ese momento no se va a escuchar. Pero todo lo que tú Hagas. actúes, haz de cuenta que estás actuando. Si no te sale tan natural al principio, haz de cuenta que estás actuando. Entonces tú ya imagínate cómo te ves. Porque uno en el momento no imagina cómo se está viendo, cómo se está escuchando. Entonces una visualización imaginaria, cómo me estoy viendo. Eso funciona mucho. Entonces, de hecho, Sandrita, a mí en mi crianza, en mi proceso de crianza con mi hija, me tocó grabarme porque no sabía eso, cómo me estoy viendo, y yo no quería caer en eso que estamos mencionando, ¿cierto? En una reacción, porque le voy a enseñar a ella otra reacción peor, ¿sí? Entonces es interesante hacer el ejercicio uno de grabarse cómo me estoy viendo en esos momentos, ¿cierto? De estrés, porque la oxitocina se riega, el cortisol se riega y uno no controla, ¿sí? Entonces es muy importante para mí practicar. Eso. Además que vas cogiendo canchita. Eso. Al principio no es
pucha, Dios mío, ¿esto cómo se come? Pero a medida, entre más lo practiques, entre más lo hagas, cada vez que tú tengas una palabra asertiva, cada vez que tú tengas un hábito asertivo, un gesto, lo manejaste, lo saqué, esta situación la saqué ganadora, eso te va dando fuercita, te va dando como esa seguridad y además te va dando como esa canchita. Sí. Esa canchita que entonces ya uno ya después que le pasa otra y otra, ya uno está tranquilo, ya como dicen vulgarmente, es pan comido. Sí, así es. Bueno, Sandra, hablemos un poquito desde la parte del neurodesarrollo, ¿cierto? Daniel Siegel y Tina Payne Bryson hablan de un cerebro de abajo hacia arriba. ¿Qué significa eso en términos sencillos para que comprendamos cómo funciona el cerebro? Sabemos que hasta ese momento no se ha desarrollado la corteza prefrontal. ¿Cómo es ese desarrollo? Sí, Jennifer, mire, ellos explican que el cerebro tiene, a grandes rasgos, una parte más primitiva encargada de las emociones y las reacciones automáticas, y una parte más racional, encargada de pensar, de esperar, de regularse, que en los niños pequeños apenas se está empezando a formar. Cuando el niño está en plena rabieta, en la parte emocional, es la parte emocional la que está mostrándose, ¿no? Evidenciándose. Y la parte racional literalmente todavía no puede tomar el control. Es como una desconexión, ¿no? Yo lo menciono como una desconexión, porque esa parte emocional, que es la automática, que es cuando tú tienes un susto, cuando tú, digamos, siempre me gusta poner este ejemplo, tú vas a pasar la calle y viene un carro a toda, en ese momento tú no alcanzas a pensar qué es lo que voy a hacer, cómo voy a reaccionar, sino que tu cuerpo automáticamente te frena o te empuja, ¿o cierto? Uh-huh. Entonces ese automático se desconecta de la parte racional, que es la corteza prefrontal, y entonces quedamos con el sistema primitivo dominando, ¿no? Por eso es que se explica por qué yo digo, si a mí me van a atracar, yo voy a actuar de tal manera, y cuando me pasa, actúo totalmente diferente y no sé por qué, ¿cierto? Es por esa parte primitiva que nos queda gobernando en ese momento cuando hay demasiada tensión, ¿cierto? Demasiado estrés. Y pues como tú mencionabas, entonces el cerebro del niño todavía no es capaz de hacer esa conexión automáticamente o solo, ¿no? Por eso es que lo que hablábamos, que de nada sirve pues todo lo que hablarle demasiado en ese momento, de la cata, de los principios, los sermones, todo eso pues ya no en plena crisis no sirven pues de nada, porque esa parte del cerebro que está procesando la lógica no está disponible todavía. Totalmente. Entonces lo que sí nos ayuda es ser adultos, ¿sí? Estar presentes, no ignorarlos, no dejarlos irnos, voy a ignorar la pataleta, porque eso estuvo muy de moda en un tiempo. Sí, el rincón de no sé qué. Que el rincón de la reflexión, ajá, que no sé qué, bueno, que todo esto, no, ahora estamos aprendiendo que, bueno, hace ratito estamos aprendiendo que es más importante la presencia, ¿no? Y es estar, pero no es estar desbordado, es estar en calma. Estar en calma, entonces tomar aire, tomarlo con calma, ¿sí? Pensar que eso es un ratico que va a pasar, puede ser una estrategia. Hay algo que nos enseñan mucho desde la licenciatura y es bajarnos al nivel de ellos. A veces así todos, a veces yo soy chiquita pero algunos son más altos y el niño es bien chiquito, entonces es con el dedito señalador, tin, 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 tin. Pero mentiras que sí es tan valioso, yo lo he comprobado en la práctica, agacharnos, mirarlo a la cara, hacer contacto visual, bajar el tono de voz, mirarlo a la cara, de pronto, por ejemplo, a veces se puede, a veces no, pero a veces de pronto poner la manita en el hombro, la manita así en la manito, la mano de uno, calma, ¿sí? Uh-huh. En calma, ¿no? No como la mamá brava y jaloneado, no, sino como agacharnos a nivel de ellos, mirarlo a la cara, una tocadita, a veces una tocadita ayuda más de lo que no se los calma, los ayuda a bajarse también como a regularse un poco, ¿no? Sí. La voz suave, lo que tú dices, ¿no? También ayuda a que el niño se pueda empezar a regular poco a poco y no esperar pues que todo sea ya. Uno quiere que todo ya se apague, como el switch de la luz. Necesito luz, encendido. Necesito oscuridad, pin, apagamos. Y así no funcionan los chicos. Los chicos son así como más bien como despacito.
Entonces toca tener paciencia, esperar con calma, sin afán, sin estrés. Los adultos vivimos afanados todo el tiempo, estresados todo el tiempo, corriendo todo el tiempo. Entonces tenemos que tener conciencia como que con los chicos no funciona así. La vida para los chicos no funciona como para nosotros. Ellos van en modo lento. Entonces uno es, aparte, hablarles despacio y muy concreto, muy al punto, muy palabritas. Yo he aprendido con ellos, a veces muchas explicaciones con ellos no, sino las explicaciones muy corticas, muy al punto, muy palabritas que les queden, ¿sí? Y más en esos estados, ¿no? Ya hablábamos, Sí. ¿por qué no un sermón? ¿Por qué no un regaño? Pero párate de ahí, que es que mira que esto no le va a servir al niño en ese momento. A veces me ha pasado con niños que por ejemplo, tú sabes que uno en el aula, bueno, en las casas también ya los tenemos, hoy en día hay muchas cositas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que le cuesta un poquito centrarse, que le cuesta un poquito permanecer quietico, ¿cierto? Entonces está moviéndose, porque el cerebro de cada niño funciona tan particular, desde sus fortalezas como también sus debilidades, ¿no? O esas cositas que están por desarrollarse, o algunos se desarrollan más rápido, otros más lentico. Entonces también depende como el caso del chico, ¿no? Entonces algunos se van a demorar un poquito más, otros, por ejemplo, hay un niño que le encanta, me decía, ¿me das un abracito? Me das un abracito, y yo ya sabía que a él le funcionaba, él mismo me lo pedía. Entonces es como escuchar, ¿no? También escuchar qué necesita. A ellos mismos a veces dicen cómo lo ayudamos a regular. Si los escuchamos, ellos mismos nos van enseñando cómo se regulan ellos. Yo tenía un niño que así me decía el año pasado, ¿me das un abracito? Cuando ya se quería calmar, y yo lo abrazaba. Y ya como que se iba calmando y lo acompañaba hasta que no se calmara, no lo soltaba. A veces yo quería soltarlo para seguir con la clase y él me apretaba, como que decía, no me sueltes todavía, necesito otro ratico de abrazo. Y yo como que, bueno, esperemos otro poquito. Sí. Y lo esperamos. Había otro chico que le pasaba que se acaloraba, y el calor físico lo desesperaba. Entonces como que me ponía más irritable. Entonces me decía, quítame el saco, ayúdame con el saco. Y entonces yo le quitaba el saco y le echaba airecito, así como cuando uno al bebecito de uno, al hijo de uno, le echa airecito cuando están así sudaditos, así. Yo le cogía las manitos, por acá, por la frentecita, por la carita, el cuellito, le echaba airecito y me hacía es que, gracias. Y entonces eso le ayudaba a calmarse. Entonces mira que a veces escucharlos un poquito, ellos también van dando como cómo se regulan ellos, aprender cómo se regula cada uno, no todos. Hay unos que no toleran que uno los toque. Que los toque, sí. No se pueden tocar, entonces uno los va conociendo, ¿sí? Entonces los que no se pueden tocar, tú ya sabes que que se sienten como lastimados, como agredidos. Si tú los tocas, se sienten como si los estuvieras lastimando más. Entonces a esos niños no se puede tocar, ¿sí? Entonces esas cosas hay que irlas como observando y leyendo en ellos, ¿no? Sí, y lo que tú mencionas, resaltarlo mucho, la respiración es una técnica que funciona muchísimo. Funciona para nosotros y para ellos. Y para ellos, sí, porque al respirar, ellos van respirando al mismo ritmo del adulto y se van calmando, ¿verdad? Sí, también pasa con los bebés, ¿no? Bueno, a mí me pasaba con Ian, cuando se le contagiaba mi respiración. Sí. Sí, sí, es muy valioso como esto de la respiración. Sabes que a veces nos pasa como adultos, ahora estaba pensando, no siempre vamos a estar tan regulados, ¿no? ¿Qué hacer cuando me desborde y no pueda yo calmarme? Entonces, algo muy lindo que he aprendido es que a ser sincera, ¿sabes? Una vez una niña me dijo, profe, pues me hubieras dicho y ya, algo así. No sé si fue en esas palabras, pero algo así como que era tan simple para ella, o sea, que después yo me quedé pensando, sí, pues sí, ¿no? Sí, porque nosotros somos en nuestro rol, en nuestro papel de adulto, ¿no? Y sobre todo nosotras las profes, que tenemos esos roles como que nos creemos mucha cosa. Y resulta que a veces reconocer que pues no nos las sabemos todas, ni como maestro, ni como padre, ni especialista, ni magíster, no nos las sabemos todas. Y está bien que no nos las sepamos todas. Entonces es como de manejar ese momento. A veces uno realmente decir, yo también necesito calmarme, vamos a calmarnos, tú y yo, las dos vamos a calmarnos, ¿está bien? Entre las dos nos vamos a calmar. Yo tengo una niña de 6 años que se llama Morelia, ella es hermosa, divina, super pila, pero hay niños en especial que es muy difícil que uno como que pueda regular. Entonces yo a veces le digo,
More, vamos a cambiarnos, a calmarnos las dos, ¿listo? Tú y yo, las dos. Entonces, vamos a hacerlo junticas, dame la mano, vamos a hacer las dos. Bueno, está bien, hagamos las dos, sí, está bien, me hace así. Entonces le doy la manito y le digo, bueno, vamos a respirar juntas, las dos. Ustedes respiramos las dos, vamos a ir las dos y terminamos a veces hasta riéndonos porque es chistoso. A veces la respiración, la toma de la mano, no sé qué, eso es hasta chistoso. O a veces otros que están viendo la escena les parece gracioso y terminamos todos, como que la risa también ayuda a regular. Ajá. Y ya con los ánimos más abajo, ya después de la hora, ya, ahora sí bien vamos a hablar. Y sabes Ahora que sí. es muy valioso por lo mismo que hablábamos, porque los niños aprenden más del ejemplo. Entonces, si yo le digo respira, cálmate, pues no va a ser lo mismo Que lo hagamos juntas. que lo hagamos juntas, y que también el niño note que es natural, ¿no? Porque a veces tendemos como a calificar las emociones. No sé, Buenas y malas. eso, como si fueran buenas y malas, y las emociones son emociones. O sea, las tenemos por algo, son necesarias. Y a veces tendemos a tildar entonces que el enojo, ay no, si usted se enoja está haciendo muy mal. O aparentar, por ejemplo, tragárselo y aparentar que nada pasa. Entonces, por ejemplo, yo aprendí con los niños, vea, mis alumnos son tan empáticos, yo aprendí mucho que ellos son súper, hasta terapia para uno. Sí. Imagínate que a veces le digo, estoy triste, ya no disimulo cuando estoy triste, ya no disimulo cuando estoy contenta, ya no disimulo. Y les cuento. Entonces, en estos días les decía, estoy muy triste hoy me siento triste. Y les contaba, me siento triste porque mi hijo todavía no llega, todavía no lo tengo conmigo y eso me hace sentir tan triste porque siento que me asusta que no lo pueda volver a tener. Bueno, y entonces les conté algunas cosas y les dije, y estoy triste por eso porque extraño mucho a mi hijo. Y entonces me decían, profe, ven, y me daban abrazos, me decían, vas a volver a tener a tu hijo. O sea, tan lindos, Muy tan empáticos, sí. hermosísimos. Entonces mira que ese mostrarse vulnerable, mostrarse como uno realmente es muy lindo, porque ya después ellos, profe, yo hoy me siento triste yo. Entonces ya cuentan ellos cómo se sienten y mira que ya les vamos poniendo nombre a las emociones y vamos aprendiendo junticos. O hay días que yo voy por el colegio y yo estoy callada, cuando estoy molesta estoy calladita y mis compañeras son como que, Sandra, ¿estás molesta? Yo, como estoy seriecita, muy seriecita, entonces se me nota mucho, a mí se me notan mucho las cosas, entonces, pero es bonito ser transparente, ser honesto, decir la verdad, estoy triste, estoy molesta, me molestó mucho esto, y ya los niños vas a ver que en el transcurso, por ejemplo, ya después de mitad de año, ya los chicos van diciendo, me siento muy molesta porque me lo quitó y no me pidió permiso. Eso me molesta, estoy molestísima, o sea, así ya le da el nombre. Entonces ya digo, bueno, ya, está bien, estás muy molesta, llamamos a la amiga, bueno, entonces ahora vamos al siguiente paso, ¿no? Que es exactamente, buscar la pero ya solución, por lo menos no hace la rabieta, por ejemplo, exacto. que eso ya es un progreso muy grande. Ahí vamos aprendiendo, eso es como de poco a poco y de paciencia, mucha paciencia. Sí, así es. Entonces es muy importante que aprendamos como adultos que no es debilidad mostrarnos vulnerables, como tú mencionabas, sino que es modelar la autorregulación, ¿no? Los niños, volvemos y repetimos, aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Así que si ellos ven cómo los adultos se autorregulan, cómo los adultos mantienen la calma o buscan la calma, pues ellos van a aprender a hacerlo mucho más fácil. Y eso que tú decías, Jennifer, que no está mal estar triste, no está mal estar agotados y cansados, no está mal eso, porque entonces ya llega el momento en que le dicen ahora la generación de cristal, ¿no? Entonces que entonces no puedo sentir un poquito de cansancio, no puedo sentirme triste porque entonces ya quiero acabar con mi vida, en fin, tantas cosas que están pasando hoy en día, como más notoriamente que antes, digo yo. Pero entonces es por eso, porque no lo vemos como que es algo terrible. Y no es terrible, está bien. Sí, son nuestras emociones. Los psicólogos le dicen validar las emociones. Así es. ¿Sí? Aceptar que está bien sentirse como en el estado de ánimo que tú te sientas en este momento. Así es, Sandra, y tocaste un punto que me parece como esa rayita que nos divide, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos papás, muchas mamás, muchas familias se preocupan de, bueno, ¿cómo no me voy a un extremo o al otro, ¿no? Porque pasamos de una generación de pronto muy dura, de papás, ¿cierto? Que eran muy autoritarios, que reprimían mucho, que de pronto aprendimos a tener que esconder nuestras emociones para no tener un castigo, para no tener una consecuencia, para no tener un altercado, una mala mirada, ¿cierto? Y pasamos después a otra generación de papás que empezaron a dejar que todo pasara, que, ay no, es que el niño tiene que expresarse, y entonces lo dejaban que golpeara a sus padres, que se fuera atrevido, o sea, entonces es una línea muy delgada en la que nos vamos a un extremo o a otro,
Y esa pregunta pues creo que es muy importante en este momento, en esta etapa, y es cómo podemos hacer para mantener ese equilibrio. Si tú tienes, o sea, tocaste, es tan importante lo que estás diciendo. Mira, nosotros fuimos adultos que crecimos pensando que teníamos que esconder nuestras emociones, que reprimirnos, y somos adultos haciéndonos sentir como somos, haciéndonos los fuertes, tragando entero, ¿no? Invalidando completamente todo lo que sentimos porque tenemos que ser perfectos. ¿Sí? Y aquí hablando sinceramente, sí, nos dicen que somos adultos gracias a la chancla que nos dieron. Y no, es a pesar de. Sí. Sí, a pesar de eso, Dios es muy grande y aquí estamos de pie. Y somos muy resilientes además, ¿no? Eso sí tenemos ahora, los adultos de ahora. Pero sí, tienes razón, pasamos al otro extremo de toda la permisividad, ¿no? Entonces, vamos a aclarar aquí un pedacito. ¿Cómo hacer eso? Tenemos que aprender a poner límites. Esa es como el tips, como la estrategia. Aprender a decir hasta aquí, ¿no? Para no caer ni en un extremo ni en el otro. ¿Qué dices tú? Excelente lo que mencionas, y es que, bueno, cuando hablamos de disciplina hoy en día está muy de moda la disciplina positiva, la disciplina respetuosa, ¿cierto? Y muchos padres creen que eso es dejar que el niño simplemente se exprese, y es ser firmes y ser amables al mismo tiempo, o sea, ser amorosos pero con firmeza. Y Jane Nelson nos dice en su libro de disciplina positiva la importancia de lo que tú mencionas, saber poner límites a tiempo y tener normas en casa, ¿no? Porque hay muchos que fallamos en eso, ¿no? A veces con el afán de que mi hijo no sufra, que mi hijo no sufra lo que yo viví, algunos dicen así, ¿cierto? Entonces nos vamos a ese extremo de no tener unas normas claras, unos límites claros, de poner la pausa aquí en el momento, ¿cierto? ¿Sabes qué nos pasa ahí, Jennifer? Qué pena que entre ahí un momentico. Es porque pues, vamos a poner la sanción, somos sancionatorios, ¿no? Pero vamos a sancionar algo que no explicamos antes, la norma. O sea, yo les decía a mis compañeras, bueno, sí, los vamos a sancionar, pero ya les hicimos como la parte pedagógica, ya les enseñamos que eso no, cuánto tiempo dimos para ir enseñando, cómo de varias maneras le enseñamos eso. Somos muy, muy dados al castigo, pero somos muy, muy injustos, digo yo, porque no les enseñamos primero eso que tú decías, primero explicarles la norma. Mira, por ejemplo, le podemos decir, por ejemplo, en el colegio, la primera parte del año casi siempre empezamos explicando qué se puede y qué no se puede, ¿no? Que es lo que llamamos la norma escolar, en el aula, en los lugares. Lo mismo cuando estamos en casa. Cuando estamos en casa, estas son las normas cuando salimos juntos. Esto es lo que espero de ti. Yo espero que cuando salgamos y tú necesites algo, tú me lo vas a decir así y así, ¿sí? No me vas a gritar, a berrinchar, ¿sí? Ya uno va, antes de salir le va recordando, ¿no? Vamos a salir, puede que te dé sed. Tú puedes decirme que tienes sed, pero de esta manera. Si yo estoy hablando con una persona, le decía a Ian, a mi hijo, papi, si yo estoy hablando con una persona adulta, él quería la atención inmediata. Yo decía, si tú necesitas algo, pero yo soy una persona adulta, hay maneras de acercarte. Tú puedes darme una tocadita en la mano, suavecito, mami, te necesito, ¿sí? Y yo ya sé que me estás necesitando. Yo busco la manera de cortar aquí para poder atenderte, ¿cierto? O te voy a coger con la manito y te voy a decir, espérame un segundito, y vas a tener que esperar un momento. Pero es como te decíamos, anticiparnos y primero explicar la norma antes de venir a hacer la corrección o el castigo que tú llamas, ¿cierto? Totalmente cierto, Sandrita, y es muy importante entonces explicar con anterioridad qué es lo que esperamos de los niños, ¿no? Porque es que a veces esperamos que se porten. Yo pongo un ejemplo, le decimos a los niños, vamos a ir a, no sé, a tal lugar y pórtate bien, pero para el niño, ¿qué es portarse bien? Sí. No le explicamos y después entonces estamos regañando y tratando de corregir algo que no les explicamos. Tienes toda la razón, y que además es un principio bíblico, ¿no? La Biblia dice, instruye al niño en su camino, no dice corrige al niño en su camino. Y no, y hay que repetir mucho, la Biblia también lo dice, repetir mucho. Nos pasa que yo ya le había explicado, yo ya le había dicho, ¿cierto? Ya, ¿cuántas veces le he dicho? Hay que hacerlo todo el tiempo que sea necesario hasta que lo aprenda. Así es. Bueno, vamos a ir con una última pregunta porque aquí el tiempo, lo mencionamos, se nos va rapidito. Sí. Y vamos a hablar de cuando hay esas rabietas, esas pataletas en público.
¿Te pasó? Ay, sí. No, y terrible porque como uno es docente, entonces uno lo primero que piensa es qué vergüenza. Con las compañeros. Y que todo el mundo, a mí me la hizo una vez enfrente del auditorio y yo no quería voltear a mirar a ver quién me había visto. Sí. Inicial, la primera rabietica que me hizo fue ahí, bueno, fue creo que la primera y la última, no me volví a hacer más, con mi hijo, ¿no? Uh-huh. Pero si lo primero que uno piensa es qué vergüenza lo que va a pasar en este momento. Sí, claro, sí. Uno piensa automáticamente. Y la pregunta era eso, ¿no? ¿Por qué crees tú que se siente distinto? Claro, porque uno piensa en uno, ¿no? Uh-huh. En la pena de uno. Pero ya después que tú aprendes y dices, no, es que mi hijo está en desarrollo, lo estoy educando, estoy aprendiendo y pues a la hora del té, te digo algo, la gente en 1 o 2 minutos se le olvidó. Sí. Y más de lo que usted se sintió apenada y achantada, que lo que la gente se volvió a acordar de eso. Es tan común que de verdad que uno le da más importancia a la que tiene. Ya después si alguien está interesado en preguntar, ay, no sé qué, ¿te pasó esto? Ah, ya no tengo la posibilidad de explicar, no, mi hijo está en esta etapa, no sé qué, le estoy acompañando, lo manejo así, ya. Ah, sí. Pues, y si no hay oportunidad de explicar, algún día se enterarán que ¿cómo es? Pero el foco en ese momento es mi hijo, o sea, me importa es qué es lo que va a aprender en este momento, en esa rabieta en la que está y cómo lo voy a ayudar a salir de ese momento. En ese momento no es pensar en los demás, ni siquiera en uno, es pensar en el menor, ¿no? Además tú sabes que también no solamente está lo que nosotros decimos aquí con la experiencia de madres y maestras, sino además eso está muy sustentado políticamente, ¿no? Uh-huh. En las leyes pues de nuestro país, ¿no? Que protegen tanto a los menores. Sí. Nosotros, nuestro rol es de protección, de bienestar, ¿no? De educación. Así es, Sandrita. Para terminar, ¿algunas recomendaciones que quieras dejar a las familias que nos escuchan en este episodio? Bueno, sí, claro que sí. Primero, esta etapa es cortitica, pasa rápido como todas las etapas. Así que no se imaginen como esto, no, ¿hasta cuándo será? No, con calma, ¿no? Esto va a pasar rápido. Es pensar en que es una etapa que está pasando el chico. Es saber que yo soy la adulta, la que tengo que tener la calma, el control, ¿cierto? Y si no la tengo, también es válido decir que también necesito calmarme, ¿no? Pero siempre tratando de regularme para poder contagiar a mi hijo de esa regulación, ¿no? O mi alumno, ¿no? Entonces es siempre mantener la calma, siempre es acercarnos a ellos, tratar de protegerlos. Cuando son varios, no hablamos de eso, no hubo tiempo, pero cuando son varios los de las rabietas, siempre es el principio, ¿no? Que es proteger el bienestar del menor, uh-huh, o de los menores que estén, ¿no? Entonces, del entorno también. Primero, eso. Muy bien. Agregaría de pronto nombrar la emoción, ¿cierto? Lo que tú mencionabas, uh-huh, de que están en proceso de aprender a nombrarla, entonces es importante enseñarles ese vocabulario emocional y resaltar lo que tú mencionaste y es el límite. Siempre marcar el límite, o sea, es enseñarle al niño qué sí te permito hacer y qué no te permito hacer porque yo soy el adulto. Pero en preventivo, ¿no? En preventivo, sí. O sea, antes de. Así, uh-huh, es. Nunca en medio de la tormenta venir a explotar, ¿cierto? Nunca venir a dar razones, a explicar en ese momento, porque pues no va a aprender nada el niño. Puede ser antes o puede ser después del episodio. Ok, uh-huh. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de hoy, por ayudarnos a ver esos momentos de rabietas, de pataletas con otros ojos. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana cuando sigamos explorando esta etapa de 1 a 3 años. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, Jennifer. Muchas gracias por invitarme. Gracias.